Buenas tardes, mis amadas y mis amados. Qué bueno saludarlo, hermana Delia, a todas las hermanas que lo acompañan, al esposito y a los hermanos que estén con usted. Es un gusto para mí saludarlos en esta tarde. Y qué cosa más hermosa que poder utilizar el tiempo en que estamos ahora recluidos en nuestras casitas, en el hogar, con la familia, con los amigos, con los hermanos para estudiar la palabra de Dios, para adorar a Dios a través del mensaje del Evangelio de Cristo. Eh, Como hablamos en la anterior ocasión, yo quisiera compartir un poquito con ustedes sobre este tema hermoso, sobre el verdadero ayuno. ¿Por qué, mis amados? Porque, mis amadas, porque el ayuno se ha confundido. La religión y la tradición religiosa ha confundido la práctica maravillosa del ayuno. Y la religión ha vuelto el ayuno como eh, simplemente una estrategia de evitar el alimento y simplemente eso. Pero realmente al pueblo de Dios no se le ha enseñado qué es el ayuno. Y ya que ustedes tienen en su corazón el deseo de practicar ayunos para el Señor, yo sé que de buen corazón y de una manera honesta y transparente lo hacen delante de Dios. Les invito a que a través de la palabra puedan practicar un ayuno verdadero, el que Dios escogió, el que Dios quiere. Así que les saludo, soy el pastor Carlos Marín y junto con mi esposa, la pastora Claudia Milena Londoño, les saludamos y les bendecimos. Les invito a que hagan una oración conmigo para empezar este hermoso tema a la luz de la revelación de la palabra. Padre, en el nombre de Jesús, el Rey de la Gloria, te damos gracias por este momento, por este tiempo, Señor. Declaramos en el nombre de Jesús la presentación de nuestro corazón, de nuestra mente, de nuestro cuerpo, de nuestra alma y nuestro espíritu y todo nuestro ser, para pedirte perdón, Señor, por los errores que hemos cometido, por los pecados que nos asedian, por las cosas malas que hacemos que no quisiéramos hacer. Porque el mal que está en mí me invita a hacer lo malo que yo no quiero hacer. Así que, Padre, declara en el nombre de Jesús el poder de tu sangre sobre nuestra vida que nos limpie de todo pecado y de toda maldad. Nosotros les bendecimos en el nombre de Jesús, mi esposa y yo, les cubrimos con la sangre de Cristo y declaramos que la unción del Santo, la unción del Espíritu Santo, que pudre el yugo y levanta todas las cargas, es nuestro Maestro por excelencia y el que nos enseña y nos recuerda todas las cosas. Yo reprendo en el nombre de Jesús toda entidad contraria al Espíritu Santo que se quiera oponer en el aprendizaje de esta doctrina y este hermoso mensaje del Evangelio de Cristo sobre el verdadero ayuno. Te amamos, Señor, y te damos a ti toda la gloria, toda la honra, toda la exaltación y todo el honor. Eres tú el único que merece nuestra adoración. Te damos gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Muy bien, mis amados, entonces, para que empecemos a analizar un poquito sobre este hermoso tema, sobre el verdadero ayuno, pues simplemente comencemos en el libro de Mateo capítulo 6 y verso 16. Busquen en su palabra, en la Biblia, el libro de Mateo capítulo 6 y verso 16. En este capítulo 6 está el Señor Jesucristo hablándole a sus discípulos, pero especialmente le está hablando a los ministros de la iglesia, a los fariseos, a los sumos sacerdotes, a los levitas, a aquellos que imparten la doctrina. Así que este mensaje está dirigido pues para que todos practiquemos la palabra como Él la dice, como Él decía, tal cual como está escrito. Libro de Mateo capítulo 6 y verso 16 dice que bendecimos esta palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Cuando ayunéis, no seáis austeros como los hipócritas, porque ellos demudan sus rostros para mostrar a los hombres que ayunan. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Pero tú cuando ayunes, escucha bien mi amado, tú cuando ayunes, unge tu cabeza, es decir, peínate bien, y lava tu rostro para no mostrar a los hombres que ayunas, sino a tu Padre que está en el secreto,
y tu Padre que te ve en lo secreto, te recompensará en público. Como puedes ver en esta parte de la Escritura, el Señor Jesús, una de las palabras que más utilizaba en su trajinar en los días de su carne, era la palabra hipócrita. ¿Por qué diría el Señor esta palabra? Pues porque sencillamente la palabra hipócrita no es una ofensa. Así que no te ofendas cuando alguien te diga hipócrita. La palabra hipócrita quiere decir actor. Un actor o una actriz de cine o de televisión que realizan un papel que no es el que le corresponde en su vida natural. O sea, que inventan un papel y lo hacen tan bien que muchas veces la gente llega hasta odiar o amar mucho al referente actor o actriz de la novela o de la película. Pues bien, el Señor lo que nos quiere decir es que hay dentro de la novela del pueblo cristiano en el mundo, existen muchos actores que hacen un papel que no es el papel que el Señor quiere que hagamos, no es nuestra vida original. Muchas veces hacemos papeles como un actor de teatro o de cine en el mundo religioso, en la vida cristiana. Y inventamos o hacemos ceremonias religiosas que nos llevan simplemente a mostrarle al mundo que somos excelentes religiosos y que llamamos la atención y buscamos el aplauso de la gente cuando nos dicen, ay, ese hermano, esa hermana es tremendo porque mire, lleva 7 días de ayuno, mire cómo está de triste, mire cómo tiene su rostro pálido, mire cómo está debilitado. Y entonces esas cosas es cuando leíamos anteriormente, donde el Señor dice, cuando tú ayunes, haz que nadie se dé cuenta. El ayuno debe ser en secreto. Ahora, si nos reunimos como están ustedes entre varios hermanos, pues será el secreto de ustedes para el Señor, pero no para promulgarlo, no para hacer alaraca sobre el ayuno que estamos haciendo, ni mucho menos para ponernos tristes ni desmejorados. Al contrario, tenemos que estar más alegres, más contentos, más dedicados al Señor. Por otra parte, el Señor dice que la recompensa de aquellos que hacen un ayuno hipócrita, es decir, que no lo hacen para Dios, sino para llamar la atención del pueblo cristiano y de la gente del mundo, ya reciben su recompensa. ¿Cuál recompensa? Pues el aplauso de la gente, la admiración de la gente. Hay hermanos que en las iglesias los pastores como los tienen como los grandes líderes, porque son hermanos y hermanas que hacen muchísimos tiempos de ayuno. Es más, hay algunos predicadores y personas cristianas, hermanos nuestros, que quieren hacer ayunos hasta más de 40 días, intentando superar el ayuno de Moisés, el ayuno de Pablo, el ayuno del Señor Jesucristo. Y entonces es bueno que aclaremos a la luz de la palabra qué es lo que realmente significa el verdadero ayuno. ¿Por qué les digo esto, mis amados? Porque hemos aprendido por medio de la religión a creer que ayunar es dejar de comer alimentos. Y ahí está el primer error, porque el verdadero ayuno no tiene nada que ver con los alimentos. Yo les voy a invitar a que vengan conmigo al libro de Isaías, capítulo 58. El capítulo de Isaías 58 es el único capítulo de la Escritura, de la Biblia, que habla del verdadero ayuno. Y les voy a invitar que lo estudien conmigo de una manera analítica, que realmente se preocupen por entender qué es el verdadero ayuno. Si ustedes se encuentran en todo el capítulo, que inclusive se llama así, el verdadero ayuno, en Isaías 58, si ustedes llegan a encontrar en ese capítulo la palabra comida, entonces yo retiro todas mis palabras. Pero les puedo asegurar que en todo el capítulo que habla del verdadero ayuno, ni siquiera se menciona la comida. Así que la comida simplemente es un efecto secundario de mi retiro para el Señor, de un apartamento, de apartarme para Dios, un apartamiento, de apartarme para el Señor, de recogerme para Cristo, de entregar mi cuerpo, mi alma y mi espíritu solamente para recibir el alimento celestial, el alimento del Espíritu, el alimento de la gracia, el alimento del Evangelio de Cristo, el alimento de la fe, el alimento del Espíritu, que es el que vivifica nuestras vidas. Entonces leamos en Isaías 58 como dice la Escritura.
Isaías 58, capítulo, versículo número 1. Clama a voz en cuello, no te detengas. Alza tu voz como trompeta y anuncia a mi pueblo su rebelión. No es el ayuno. Anunciemos la rebelión del pueblo, el pecado del pueblo. Dice, y la casa de Jacob su pecado. Que me buscan cada día y quieren saber mis caminos como gente que hubiese hecho justicia y que no hubiese dejado la ley de su Dios. Me piden justos juicios y no quieren acercarse a Dios. ¿Por qué dicen ayunamos y no hiciste caso? ¿Humillamos nuestras almas y no te diste por entendido? He aquí que en el día de vuestro ayuno buscáis vuestro propio gusto y oprimís a todos vuestros trabajadores. He aquí que para contiendas y debates ayunáis, y para herir con el puño inicuamente. No ayunéis como hoy, para que vuestra voz sea oída en lo alto. Es tal el verdadero ayuno que yo escogí, que de día aflige el hombre su alma, que incline su cabeza como junco, que haga cama de silicio y de ceniza. Mire lo que dice el Señor. ¿Llamaréis a esto ayuno y día agradable a Jehová? Ahora miremos lo que dice el verdadero ayuno. No es más bien el ayuno que yo escogí, no el que escogieron los hombres, mis amados, sino el que escogió Dios. No es más bien el verdadero ayuno que yo escogí, desatar las ligaduras de opresión, primero. Desatar las ligaduras de impiedad, primero. Segundo, soltar las cargas de opresión. Tercero, dejar ir libres a los quebrantados. Y cuarto, y que rompáis todo yugo. No es que partas tu pan con el hambriento. Quinto. Sexto, y a los pobres errantes albergues en tu casa. Séptimo, y cuando veas al desnudo lo cubras. Y octavo, no te escondas de tu hermano. O sea que son 8 puntos que diferencian el ayuno hipócrita o religioso o tradicional al ayuno verdadero que el Señor escogió. Repasémoslo. Primero, desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión. Segundo. Tercero, dejar libres a los quebrantados. Cuarto, que rompáis todo yugo. Quinto, que partas tu pan con el hambriento. Sexto, que a los pobres errantes albergues en tu casa. Séptimo, que cuando veas al desnudo lo cubras. Y octavo, que no te escondas de tu hermano. Dice el verso número 8. Entonces, es decir, si practicamos este verdadero ayuno, dice la palabra en el verso 8, entonces nacerá tu luz como el alba, y tu salvación se dejará ver pronto, y tu ira, e irá tu justicia delante de ti, y la gloria de Jehová será tu retaguardia. Entonces invocarás y te oirá el Señor, clamarás y te dirá, heme aquí. Si quitares de en medio de ti el yugo, el dedo amenazador y el hablar vanidad, y si dieres tu pan al hambriento y saciares el alma afligida, en las tinieblas nacerá tu luz, y tu oscuridad será como el mediodía. El Señor te pastoreará siempre, y en las sequías saciará tu alma, y dará vigor a tus huesos, y serás como huerto de riego, y como manantial de aguas, cuyas aguas nunca faltan. Los tuyos edificarán las ruinas antiguas, los cimientos de generación y generación levantarás, y serás llamado reparador de portillos y restaurador de calzadas para habitar. Esta es palabra del Señor. Y decimos todos amén. Muy bien, mis amados. Les hice una propuesta de que cuando leyéramos todo el capítulo 58, si encontraban en el capítulo la palabra comida, entonces yo retiraba mis palabras. Pues no las puedo retirar, mis amados, mis amadas, porque como ven, en ninguna parte aparece la palabra comida. ¿Qué nos hace entender esto? Que tenemos que pensar muy bien, detenidamente, cuando vamos a proponernos hacer un ayuno. Antes de hacer el ayuno, es decir, antes de entrar en el retiro. ¿Por qué les digo que la comida es secundaria? Porque cuando usted se aparta para Dios,
cuando usted va a orar a Dios, cuando usted va al culto a la iglesia, cuando usted va a una reunión cristiana, cuando usted está haciendo guerra espiritual, cuando usted está cantando alabanzas, cuando está adorando a Dios, usted no lleva el sancocho ni los frijoles para allá. O sea que todos evitamos la comida para buscar la presencia del Señor. Así que la comida simplemente es algo natural que tenemos que hacer cuando nos metemos en la presencia de Dios. Más bien, cuando todos nosotros vamos a proponernos hacer un retiro para el Señor, y desde luego no vamos a comer en ese tiempo que programamos, entonces debemos preguntarnos primero si hemos desatado las ligaduras de impiedad. Tenemos que preguntarnos, porque hay veces que manejamos un rango de impiedad con mi vecino, con mi hermano, con mi padre, con mi madre, con mi esposo, con mi esposa, con mi compañero, mi compañera, con mis hijos inclusive, con los trabajadores. Entonces tenemos que desatar esas ligaduras, porque una ligadura es algo que nos amarra, nos detiene, nos bloquea, nos paraliza, no nos deja funcionar libremente en el espíritu. Entonces, antes de empezar el ayuno, tenemos que desatar a las personas con las cuales hemos tenido manejos de impiedad. Después tenemos que soltar las cargas de opresión. Tenemos que dejar de oprimir a la gente. Hay veces que los pastores oprimimos a los hermanos en la iglesia, subyugándolos, obligándolos a ir a horas que no son propicias, a hacer trabajos inadecuados. Obligamos a las hermanas a estar metidas en las iglesias, barriendo, trapeando, limpiando, cantando en alabanza, haciendo intercesión, perteneciendo a los grupos de amas, a los grupos de profesionales, a los grupos, etcétera, etcétera. Y entonces las hermanas, por estar metidas en la iglesia, hasta lavándole el carro al pastor, se les olvida que tienen un esposo, que tienen unos hijos, que tienen una familia. Y entonces después el esposo consigue otra mujer. Los hijos se pierden en la droga, se pierden en el alcohol, se pierden en el juego, se pierden en las redes sociales, se pierden en las aberraciones sexuales. Y después nos lamentamos y decimos, Señor, pero si yo pago los diezmos, pero si yo ofrendo, pero si yo oro, pero si yo me mantengo en la iglesia. Pero se nos olvida a todos nosotros, mis amados, que la primera institución que el Señor creó después de Adán y Eva fue la familia. La familia nunca está primero que la iglesia. La iglesia fue creada por el Señor, instituida por el Señor en el libro de los Hechos, capítulo 2 y del versos 1 al 4. Y eso ocurrió 4000 años después de que Él formó la familia. Recuerden, la familia siempre es la más importante institución de los hijos de Dios. La familia es lo más hermoso. Por eso en el audio que mandé hablando del coronavirus y preguntarlos si creen que Dios está con nosotros en este episodio terrible de la humanidad, yo anunciaba ahí que este es un tiempo propicio para que Dios ha permitido para que nos volvamos a integrar como familia, que los esposos vuelvan a recuperar el principio de ser coquetos con la esposa, que la esposa sea atenta con su marido, que se vuelvan a recuperar ese amor que se perdió por la costumbre y por la tradición de simplemente vivir como esposos, que vuelvan a conquistarse de nuevo, que el corazón de los padres vuelva a los hijos y que el corazón de los hijos vuelva a los padres, que volvamos a escuchar a los jóvenes, a jugar con nuestros niños, a preocuparnos por el vecino, a preocuparnos por los abuelitos, por las tías, por los primos, por la unidad de familia. Yo puedo decir con todo mi corazón que las familias más hermosas que hemos conocido con mi esposa, por lo menos en el ministerio que llevamos en Popayán desde hace ya 10 años, es la familia Riasco, a la que pertenece la hermosa hermana Dilia. Una familia unida, una familia que es digna de imitar, una familia donde todos se preocupan por todos, todos están pendientes de todo, qué hermoso, pero nosotros hemos descuidado la unidad de la familia. Este es un tiempo propicio
para volver a jugar en familia, a comer en familia, a que la Biblia vuelva a estar en la familia, en el hogar, a que se vuelva a leer la Escritura, volvamos a orar, volvamos a cantarle al Señor, volvamos a ver una buena película con toda la familia, a escuchar una buena música, a jugar parqués, a jugar dominó, a jugar cartas, pero de una manera bonita, en la unidad de la familia, no haciendo apuestas, sino jugando para divertirnos. Recuerden, desatar las ligaduras de impiedad y soltar las cargas de opresión. Debemos de dejar de oprimir a la familia, que el esposo no oprima a su esposa, que la esposa no oprima al marido, que los padres no opriman a los hijos, ni que los hijos opriman a los padres, que los empleadores no opriman a sus trabajadores, que los trabajadores no abusen y engañen a sus empleadores, a sus patrones. Que soltemos las cargas de opresión. Qué bueno que los pastores me pudieran escuchar cuando digo, dejemos de estar robándole la plata a los hermanos de la congregación, exigiéndole diezmos y exigiéndole primicias y siembras y semillas y ofrendas. O sea, una política financiera impresionante para que los pastores y los líderes mayores de las iglesias llenen sus bolsillos a costa del dolor, de la pobreza, la miseria y la ruina de los hermanos y de las ovejitas de la iglesia. Claro, hay que ofrendar, hay que sembrar, desde luego que sí, pero dice la Biblia que con un corazón dadivoso, dice con alegría de corazón, dice que es mejor dar que recibir. Y que demos abundantemente, ¿no? Sembremos abundantemente, pero no con una presión manipulada, con mentalidades positivas, metiéndole la mano a los bolsillos de los hermanos para robarles el dinero. ¿Cuántas veces usted ha visto pastores que se preocupen si sus ovejitas tienen comida en la casa? En la iglesia que nosotros, por la misericordia del Señor, pastoreamos, yo tengo una orden declarada con mi esposa en la iglesia. A mí no me gusta que hagan espaviento con los diezmos y las ofrendas. No haga bulla con los billetes ni con las monedas, ni le diga a nadie lo que está dando. Ahí hay un cajoncito secreto y cuando usted sienta que debe ofrendar y debe dar sus diezmos al Señor, vaya y métalos en un sobre, no le ponga su nombre, no ponga cantidades, no ponga fechas, hágalo en secreto, como dice el libro de Mateo capítulo 6, en secreto, que tu mano derecha no sepa lo que tu mano izquierda está haciendo. Coloca tu sobrecito ahí y les he dicho a los hermanos, yo soy un pastor que trabaja, yo soy psicólogo y soy psicoterapeuta. Mi esposa también es psicoterapeuta. Y nosotros tenemos un trabajo con que sostenemos y hemos sostenido nuestros hijos y con eso yo he sostenido mi señora y mi hogar y mi casa y mi familia. Yo no necesito vivir de la plata de las ovejas de la iglesia. Así que yo les digo, todo el dinero que se recoge en la congregación lo vamos a reunir y vamos a pensar en qué familia tenemos que sembrar ese dinero. Hay veces que el esposo se queda sin trabajo. Y qué bueno que nosotros como iglesia podamos sostener una familia hasta que el esposo vuelva a recuperar su empleo o conseguir un empleo nuevo. Qué bueno que nosotros como iglesia podamos darle a un niño los útiles para el colegio, a una señorita, a un jovencito, la matrícula para la universidad, que a un ancianito enfermo le podamos pagar la atención médica y la fórmula que le envían los médicos. Qué bueno que nosotros podamos darnos cuenta si nuestro vecino está aguantando hambre, si mi primo, mi hermano o mi tía o mi amigo no tiene con qué pagar el arrendo y nosotros podamos sembrar en aquellos que necesitan. Tenemos que soltar las cargas de opresión, mis amados. Tercero dice, dejar libres a los quebrantados. ¿Qué quiere dejar libres a los quebrantados? Bueno, todos nosotros recibimos momentos de opresión, momentos terribles en nuestra vida, de angustia, de tristeza, de dolor, donde se necesita urgentemente que un hijo de Dios, que una hija de Dios se presente en el momento propicio y regale una sonrisa, regale un abrazo, regale un beso en la mejilla, regale una palabra de amor, regale una palabra del Evangelio.
una palabra de entusiasmo, una palabra donde le indique, soy tu amigo, pero también soy tu hermano en Cristo y vamos a salir juntos de esto. Con esa actitud, cuando tú oras por el necesitado, cuando tú oras por el que necesita, cuando tú oras por tus pastores, por los líderes de tu iglesia, cuando oras por tu vecino, cuando oras por tus enemigos inclusive, tú estás dejando libres a los quebrantados, porque tu oración y tu amor le da paz, alegría y gozo a la persona necesitada. Incluso, como te digo, a nuestros enemigos. Entonces tenemos que dejar libres a los quebrantados. Tenemos que romper todo yugo. No sé, mis amados y mis amadas, si recuerdan qué es su yugo, un yugo. Yo creo que el esposito de mi hermana Idilia nos podría enseñar mejor que yo de lo que es un yugo. Resulta que los campesinos en el arado utilizan los bueyes para hacer los surcos de la siembra en la tierra. Para ello utilizan dos bueyes. Generalmente se usa un buey viejo y un buey joven. El buey viejo le enseña al joven cómo es el trabajo, porque el buey que está viejo, que ya ha trajinado la tierra, ya sabe cómo es el trabajo y cómo se hacen los surcos. Para poder que el buey joven aprenda el trabajo de la tierra, le colocan un yugo en la cabeza, un aparato de madera que los une por la cabeza. Y el campesino dirige a los dos bueyes a través de un palo largo, un manubrio largo o de una soga, y de ahí dirige a los bueyes. De tal manera que el buey joven aprende lo que el buey viejo le enseña, pero los dirige el campesino. Bueno, un yugo entonces es algo que mantiene el buey en la cabeza. Yo te pregunto, mis amados y mis amadas, ¿cuál es el yugo que hay en tu cabeza? ¿Cuál es el yugo que tú le has puesto a tu familia? A tu esposo, a tu hermano, a tu hijo, a tu padre, a tu madre, a tu abuelo, a tu abuela, a tu trabajador, a tu vecino, a tu compañero o a tu enemigo. Tal vez sea un yugo de resentimiento, tal vez sea un yugo de rencor, tal vez sea un yugo de odio, un yugo de deseo de venganza, un yugo de quitarles tu amistad, de retirarles el saludo, de atacarlos, de difamarlos, de divulgar cosas malas contra la persona. Hay tantos yugos que colocamos en la gente. Qué bueno que tú, como dice la Escritura, puedas romper todos esos yugos que le hemos puesto a las personas y que puedas junto conmigo poder practicar un ayuno libre de todos esos yugos de opresión que le conocemos a los demás. También tenemos, antes de practicar un ayuno, un retiro, tenemos que partir nuestro pan con el hambriento. ¿Cuántas veces, mis amados, teniendo con qué, nos olvidamos de que hay hermanitos que seguramente en este momento no tienen nada para comer? ¿Cuántas veces los mismos hermanos de la iglesia que tú conoces te habrás preguntado si tienen comidita, si tienen algo que darle a sus hijitos? Si hay tantas madres solteras que trabajan de una manera inmisericordia por llevarle un pan a sus hijos. ¿Cuántos padres les toca levantar a sus hijos solos, dejándolos al cuidado a merced de terceras personas, porque su esposa los abandonó? ¿Cuántas abuelitos y abuelitos han criado a los nietos porque sus padres irresponsables o por alguna necesidad los entregaron a que lo criaran los abuelos? Bueno, tenemos que pensar si nosotros en algún momento de nuestra historia podemos compartir el pan que tenemos. En este tiempo que estamos recluidos en los hogares, seguramente habrán muchas familias que no tendremos la provisión necesaria para pasar esta cuarentena. Qué bueno pensar un poquito en eso. Y de pronto decir, hombre, yo tengo 20 libras de arroz. Qué bueno regalar unas 5 libritas a una familia que necesita y que no tiene. Incluso de nuestra propia familia. Otra cosa que debemos hacer antes de empezar el retiro del ayuno es que cuando ves a alguien desnudo lo cubras. Eso quiere decir que hay veces nosotros tenemos 20 camisas que incluso ni nos las ponemos, o 15 pares de zapatos, o 40 pantalones que nunca usamos, pero nunca salimos de ellos porque somos egoístas, porque somos avaros, porque queremos retener y retener y retener, sabiendo que hay tanta gente que necesita un vestido.
Pero más que una ropa, mis amados hermanos y hermanas, es cubrir al desnudo. La desnudez significa pecado. ¿Recuerdan el pasaje del capítulo 3 del libro de Génesis? Cuando Adán y Eva se escondieron de Dios porque se dieron cuenta que estaban desnudos. Claro, descubrieron que estaban en pecado. Así que cuando tú cubres la desnudez de una persona es porque llevas la palabra de reconciliación para que esa persona se arrepienta delante de Dios y vuelva a los pies de Cristo. Ahí estás cumpliendo el propósito de Dios para un verdadero ayuno. Estás cubriendo con la sangre de Cristo y el perdón a través de la gracia del Señor y de su amor el pecado de los demás. Dice por último, que no te escondas de tu hermano. Padre bendito, ¿cuántas veces ocurre que en la casa le decimos al niño cuando tocan la puerta: vaya mijito, salga y dígale que su papá no está, que su mamá salió? ¿Cuántas veces nos escondemos del vecino que necesita nuestra ayuda? ¿Cuántas veces nos escondemos del hermano que necesita de nuestro apoyo? Que le prestemos el oído para escuchar sus quejas. No importa que sean perezosos. Yo tengo una hermanita o varias hermanitas en la iglesia que por su edad naturalmente ya son perezositas. Ya molestan a los demás. Son testarudas, son obstinadas, son requeleñudas, se airan, son embelecositas, se sienten por nada, reclaman de todo. Pero yo las amo en el nombre del Señor Jesucristo y nunca las descuido. Siempre tengo tiempo para ellas. Cuando puedo voy y las acompaño y las llevo a hacer mercado, las llevo donde el médico, las llevo a hacer una vuelta. Estoy pendiente de lo que necesitan. ¿Saben por qué? Porque ellas y ellos son personitas mayores que dieron su vida para que nosotros estuviéramos bien. ¿Cuántas veces, hermano, nos escondemos del hermano que necesita? Solo así entonces podrás practicar un verdadero ayuno. Como dice también más abajo, en el verso número 9, si quitares el dedo amenazador, si quitares en medio de ti el yugo, el dedo amenazador. Recuerda que cuando tú señalas a una persona para criticarla, para murmurar, para levantar un chisme, para difamarla, estás señalando con el dedo índice. Pero si miras bien, hay 3 dedos que están señalándote a ti. Antes de amenazar, antes de levantar el dedo para acusar, piensa cómo estás tú delante de Dios. También dice: no hablar vanidad, dejemos de hablar tonterías, hermano. Que tengo, que fui, que tuve, que viajé, que soy el poderoso, que yo tuve. No, Señor, nosotros no somos sino misericordia. Mi hermana Dilia me conoce. Y yo le digo a los hermanos que me están escuchando y a las hermanas: este pastor que lleva 34 años ministrando la palabra con su esposita, no fue sino misericordia de Dios. Yo no fui sino un simple drogadicto de la calle. Fui un indigente de la calle. Fui un hombre que hacía cosas malas. Yo robaba, atracaba en la calle. Estuve 2 veces en la cárcel. Fui un hombre malo, perverso, que me olvidé de la familia, que me olvidé del primer hogar que tuve, que maltraté a muchas personas. Entonces, ¿de qué me voy a creer ahora? Yo no soy sino misericordia. Acuérdate, hermano, deja de hablar vanidad y tonterías que no tienen sentido. Habla de Cristo, que Él es nuestra única y verdadera bendición. Sacia el alma afligida. Acuérdate, mi hermano, el ayuno verdadero no es dejar de comer. Antes de dejar de comer, porque es la rutina religiosa y la tradición, piensa muy bien qué tipo de ayuno estás haciendo. Recuerda muy bien que, como dice este libro, las bendiciones del verso número 8, es decir, entonces invocarás y Él te oirá, clamarás y Él te oirá, nacerá tu luz en las tinieblas, tu oscuridad será como el mediodía, el Señor te pastoreará siempre y en la sequía saciará tu alma.
Y dará vigor a tus huesos y serás como huerto de riego y como manantial de aguas cuyas aguas nunca faltan. Los tuyos edificarán las ruinas antiguas y los cimientos de generación y generación levantarán. Y serás llamado reparador de portillos y restaurador de calzadas para habitar. Todas esas bendiciones del verso número 8 son para los que actúan como los del verso número 7. Los que hacen lo que dice el verso número 6, el 7. Entonces, hermano, las bendiciones del 8, del 9, del 10, del 11 y del 12 serán para los que actúan como los del verso 6 y 7. Recuerde, mi amado, que este verso, este capítulo del verdadero ayuno, tiene 7 principios o 7 ordenanzas de Dios para practicar con el prójimo. Y tiene uno para practicar contigo mismo, que rompáis todo yugo. Tú tienes que romper los yugos que hay en tu vida, aquello que no te deja caminar libremente, aquello que te tiene amarrado y atado a las fuerzas del mal, a los vicios, a las malas costumbres, al chisme, a la mentira, al engaño, a la falsedad, a la hipocresía. 7 principios para servir a mi prójimo y uno para mí mismo. El ayuno, mi hermano, lo dice la Biblia en el Salmo número 109 y verso 24, que es para debilitar la carne. Otros lo dicen que es para doblegar la carne, pero yo te pregunto, ¿alguno podrá doblegar la carne? La carne, amados míos, es maldita. La carne es mala hasta el día que tú te mueras, hasta el día que te entierren y la tierra vuelva a su origen. Porque dicen, polvo eres y en polvo te has de convertir. ¿Por qué digo que la tierra es maldita, mi hermano? Porque en el libro de Ezequiel 28, usted lo puede leer después, dice que el Satanás, que era Luzbel, fue arrojado a la tierra. ¿Cuándo cayó Luzbel a la tierra? Pues cayó en el primer verso de la Biblia, en el Génesis capítulo 1 y verso 1, donde dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y después dice, y la tierra estaba desordenada y vacía. Si todo lo que Dios creó es bueno y bueno en gran manera, ¿de dónde salió la perfección de Dios en la creación a estar desordenada y vacía? Alguien tuvo que desordenarla y alguien tuvo que haber llenado de tinieblas. Ese fue Luzbel cuando cayó a la tierra. Así que cuando Luzbel toca la tierra queda impregnada de toda su maldad y toda su inmundicia. Más adelante en el capítulo número 2 y verso 7, el Señor de la gloria tomó del polvo de la tierra y armó y formó el cuerpo nuestro. Así que el cuerpo que Dios nos formó a ti y a mí está formado de tierra maldita. Recuerda que el primer elemento químico que abunda en la tierra es el carbón. El carbón es una palabra que tiene 6 letras. Recuerda que el número de la bestia es el 6. El 666 es la marca de la bestia. Ahora, el carbón se conoce en la escritura como un sinónimo del diablo. Se le llama carbón encendido. El carbón se manifiesta de 6 maneras en la tierra. Ustedes ya lo conocen. El carbón de leña, el carbón de piedra, la hulla, ¿cómo llama? Con que hacen la mina de los lapiceros, de los lápices. Y por último está el diamante, que es el último grado del carbón. Pero si usted encuentra en la Biblia la palabra diamante, no encuentra sino 2 versos de la Escritura que hablan del diamante y todos 2 se refieren al diablo, a Satanás. Así que la tierra es maldita, somos construidos en nuestro cuerpo de una tierra maldita, así que la tierra será maldita por siempre. Con tu ayuno tú nunca vas a doblegar la carne no se va a convertir nunca. Entonces pierdes el tiempo tratando de convertir la carne. Ahora, como dice el Salmo 109, verso 24, la carne, el ayuno sí debilita la carne, eso sí es verdad. La debilita, te pone enfermo, te pone débil, te hace perder la energía. Entonces el propósito del verdadero ayuno no es que tú te debilites. Dios no quiere que tú te enfermes, que muestres la cara pálida y que te llenes de debilidad.
Dios lo que quiere es que tú te fortalezcas en el espíritu. Ahora, sería interesante, mis amados, para ir cerrando esta enseñanza sobre el verdadero ayuno, pensar un poquito, ¿por qué tú ayunas? Seguramente me responderás, pastor, porque a mí me enseñaron que hay que ayunar y yo estoy de acuerdo contigo. Es más, mi esposa y yo ayunamos permanentemente. Así que si me has entendido el mensaje de hoy, en Isaías 58, ayunar, el verdadero ayuno no es dejar de comer. El verdadero ayuno es dejar de hacer el mal. El verdadero, lo que tú tienes que realmente eliminar y erradicar de tu vida para crecer en el espíritu es erradicar el pecado que hay en tu vida y en la mía. Pero sería muy bueno e interesante, como le decía ahora, para ir cerrando este tema, preguntarme, ¿por qué tú ayunas? Ya dijimos, porque lo aprendiste de tus maestros, de tus mayores en el Evangelio. Pero a ti te ha preocupado averiguar de dónde viene el ayuno. ¿Cuál es el origen del ayuno? Porque si tú me muestras en la Biblia, la única orden que Dios dio en toda la Biblia para dejar de comer alimentos se encuentra en el libro de Génesis, capítulo 2, donde dice, del árbol del bien y del mal no comerás. Es el único texto que hay en toda la Biblia donde Dios ordena que no comamos. Y no debemos comer es del conocimiento del mal. Eso es lo que Dios dice. Ahora, ¿de dónde entonces salió la palabra ayuno? Entonces yo le voy a invitar, porque usted me dirá, pastor, pero usted está equivocado, la Biblia está llena de ordenanzas donde hay que ayunar. Es más, me dirás, el Señor Jesucristo ayunó 40 días y 40 noches. Yo te pregunto, ¿tú estás seguro de eso? ¿Tú has leído bien la palabra cuando dice en el libro de Mateo capítulo 4 y verso 1 que el Señor ayunó 40 días? En la Biblia no dice así, sino que leemos a la carrera y leemos mal. Ahí lo que dice es que el Señor fue llevado al desierto. Y yo pregunto, ¿qué se come en un desierto? O sea, el Señor no fue a ayunar, el Señor fue obligado a no comer por estar 40 días en un desierto. Ahora, fue fortaleciendo en el espíritu, fue derrotando a Satanás. ¿Cómo derrotó a Satanás? Cuando le dijo las 3 expresiones del diablo al Señor Jesucristo. ¿Cómo le respondió el Señor? Él no le respondió con hambre. Él no le respondió diciéndole, no, es que yo llevo 40 días sin comer. Él lo que le dijo, escrito está. Así que a Satanás si ataques con la palabra, con la pureza de corazón, con autoridad, con dominio propio, con conocimiento. No hay nada que Satanás le tenga más miedo a un hombre o a una mujer santo, obediente y sometido, con conocimiento revelado de la Escritura delante de Dios. Ahora, miremos entonces de dónde salió todo ese mundo de palabras de ayuno que hay en la Escritura. Claro, hermano, espero que tú me estés recibiendo bien este mensaje. No vayas a decir, el pastor Carlos Marín está enseñando que no hay que ayunar. No, yo no he dicho eso. Yo lo que te digo es que tenemos que aprender a hacer un verdadero ayuno. Naturalmente que hay que dejar de comer. Claro, es que es evidente. Como decía al principio, cuando nos apartamos para Dios, no comemos. ¿Cuándo ha visto? Yo no creo que ningún hermano me haya visto a mí con el sancocho en el púlpito cuando estoy predicando. Yo no he visto a los ministros de alabanza cuando están adorando a Dios comiendo pan de bono con gaseosa. Yo no he visto a los hermanas cuando están retirados a orar por un enfermo que estén ahí comiendo carne frita con tajadas. Yo no he visto eso. Así que el dejar de comer es apenas obvio. Tenemos que pensar en algo más allá, en el espíritu, sino que la religión nos ha dañado y nos ha llevado a hacer cosas mal hechas. Es tan peligroso pensar que el ayuno es comida, o sea, dejar de comer, que la gente, los hermanos, ingenuamente han idolatrado el ayuno.
Yo conozco, he visto con mis ojos y he escuchado con mis oídos a pastores de iglesias que le dicen a los hermanos que si no ayunan se van para el infierno y que serán condenados. Y esa es una grandísima mentira. En ninguna parte de la Biblia dice eso. Entonces tú me dirás, pastor, ¿de dónde salen entonces todas las palabras que los hombres de Dios dijeron que ayunaran? Bueno, sí, están escritos en la Biblia, los dijeron los profetas, los dijeron los siervos de Dios, los patriarcas, los sumos sacerdotes, los apóstoles. Claro que sí, pero ¿de dónde lo sacaron? ¿Fue Dios el que lo mandó o fueron ellos que lo dijeron? Entonces yo te quiero preguntar, busquen la palabra, te doy la libertad de que busques en qué parte de la escritura empezó el primer texto sobre el ayuno. Y vas a encontrar que el primer texto se encuentra, ven conmigo a la Biblia, en el libro de Levíticos, capítulo 16. Después de la orden que Dios dio sobre el no comer del árbol del conocimiento del bien y del mal, podemos empezar en el capítulo 16 de Levíticos, donde, perdón, cuando tú tengas tiempo puedes leer todo el capítulo y te darás cuenta que el profeta de Dios estaba, el Señor dando la orden a través del profeta Moisés, en el tema de la expiación, es decir, la limpieza del pecado. Y Moisés le clamaba a Dios que tuviera misericordia del pueblo. Y el Señor, por el profeta, por amor a la santidad del profeta de Moisés, le dice en el verso, lee conmigo, verso número 29. Levítico 16, 29. Le dice, y esto tendréis por estatuto perpetuo. ¿Qué quiere decir perpetuo? Para siempre, que nadie lo puede cambiar. Ten cuidado en eso. En el mes séptimo, que es el mes de Etanim, en el hebreo, que corresponde a los meses de septiembre y octubre, que son los meses de la expiación y los meses de la lluvia, ¿no? Donde va a producir después la cosecha. Dice, en el mes séptimo, a los 10 días del mes, afligiréis vuestras almas, y ninguna obra haréis, ni el natural ni el extranjero que mora entre vosotros. Porque en este día se hará expiación por vosotros, y seréis limpios de todos vuestros pecados delante del Señor. Día de reposo, por eso hablamos de un retiro. Día de reposo es para vosotros, y afligiréis vuestras almas, es un estatuto perpetuo, dice la Biblia. Así que el Señor respondió al profeta que iba a perdonar a su pueblo, pero le da la orden. Dile a mi pueblo que aflijan su alma, que no hagan ninguna cosa, sino que se aparten para mí, que se retiren para buscarme, y que esto sea por un estatuto perpetuo. Pero es curioso, mis amados, más adelante ya encontramos que el profeta y los profetas cambiaron la orden de Dios de afligir el alma y le aumentaron la palabra ayuno. En ninguna parte de la Biblia dice que Dios mandó una orden de llamar al ayuno dejar de comer. El ayuno es otra cosa. Así que la primera cita que usted encuentra después de esta sobre el ayuno, la encuentra en el libro de Jueces, capítulo 20. Lo invito a que venga conmigo. Jueces, capítulo 20. Y busque conmigo el verso número 26, donde dice, entonces subieron todos los hijos de Israel y todo el pueblo, y vinieron a la casa de Dios y lloraron. ¿Y qué? Y lloraron, o sea, afligieron su alma. Y se sentaron allí en presencia del Señor. ¿Y qué dice después? Y ayunaron aquel día hasta la noche. ¿Quién cambió la orden de Dios inicial al profeta Moisés? De afligir en alma, de compungir el espíritu, de retirarse para Dios, de no hacer nada para buscar la presencia del Señor. Fueron los mismos hombres, líderes del pueblo de Dios, que le aumentaron, como quien dice, dejemos de comer para ver si Dios nos ve un poco más tristes, si nos ve un poco más compungidos y tiene más misericordia de nosotros y se conduele de nosotros. Es importante mirar algo aquí, hermano.
¿Recuerdan el pasaje de Ana en el libro de Primera de Samuel? Venga conmigo, denle la vuelta a la hoja, Primera de Samuel, capítulo 1. Y yo le quiero leer este pasaje. Vamos a leer, para no leerlo todo, desde el verso número 7. Así hacía cada año. Cuando subía a la casa de Jehová, estaba hablando de Ana, la irritaba Penina, que era la otra mujer de su marido. La irritaba así, por lo cual Ana lloraba y no comía. O sea que Ana vivía haciendo ayuno, el ayuno de alimentos que hacen los religiosos. Y Elcana, su marido, le dijo: Ana, ¿por qué lloras? ¿Por qué no comes? ¿Y por qué está afligido tu corazón? ¿No te soy yo mejor que 10 hijos? Y se levantó Ana después que hubo comido y bebido. O sea, cuando Ana escuchó a su marido, ella atendió, le recordó a través del Espíritu lo que el Señor había dicho, y fue y comió y bebió. Si usted sigue leyendo, encontrará que dice en el verso 11: e hizo voto diciendo, bueno, leamos de ahí desde el verso 9. Y se levantó Ana después que hubo comido y bebido en Silo, y mientras el sacerdote Elí estaba sentado en una silla junto a un pilar del templo de Jehová, ella con amargura de alma oró a Jehová y lloró abundantemente. O sea, estaba cumpliendo lo de afligir el alma, de compungir el espíritu. E hizo voto diciendo: Señor Jehová de los ejércitos, si te dignares mirar la aflicción de tu sierva, y te acordares de mí, y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida, y no pasará navaja sobre su cabeza. En el verso 17 dice: Elí respondió y dijo: Ve en paz, y el Dios de Israel te otorgue la petición que has hecho. Fíjense bien, Ana estaba ayunando para que Dios le diera un hijo. Cuando ayunando no, estaba dejando de comer para que Dios le diera un hijo. Cuando escuchó la voz del Espíritu a través del esposo y ella cambió la comida y comió, entonces se retiró al Señor, se fue al templo, lloraba amargamente, compungió su espíritu y afligió su alma. El sacerdote la vio, y cuando vio su entrega de corazón, su búsqueda en el espíritu, le dijo: Ve en paz, hija, y el Dios de Israel te otorgue la petición que le has hecho. Y ella dijo: Halle tu sierva gracia delante de tus ojos. Y se fue la mujer por su camino y comió. Y no estuvo más triste. ¿Por qué? Porque en el retiro con el Señor, cuando me aparto para Dios, yo lo que recibo es la paz del Espíritu y me levanto en gozo. Y dice que en el verso 20 dice: aconteció que al cumplirse el tiempo, bueno, en el 19 dice: y levantándose de mañana adoraron delante de Jehová, y volvieron y fueron a su casa en Ramá. Y Elcana, o sea, el marido de Ana, se acostó, se llegó a su mujer, a Ana, y Jehová se acordó de ella. Y aconteció que al cumplirse el tiempo, después de haber concebido, Ana dio a luz a su hijo y le puso por nombre Samuel, diciendo: por cuanto lo pedí a Jehová. Así que, mis amados, como pueden ver en hay muchos ejemplos, pero en este, por ejemplo, Ana creyó que dejando de comer iba a recibir la bendición. O sea, idolatraba al ayuno como dejar de comer alimentos. Pero cuando ella cambió el dejar de comer alimentos para realmente meterse a ayunar, es decir, buscar la presencia, afligir su espíritu, afligir su alma, compungir su espíritu y dedicarse a buscar de Dios con todo su corazón, ahí encontró la bendición. Ahí encontró Ana la bendición de Dios a través de un verdadero ayuno. Como yo les he dicho, mis amados, no estoy diciendo que no se debe ayunar. Estoy diciendo que debemos aprender a ayunar. Y antes de apartarnos para Dios, como le digo, no vamos a comer porque es apenas obvio, natural que no comemos. Pero que el propósito no sea la comida. Que el propósito sea que el ayuno sea en secreto. Que solamente lo sepa Dios y que lo sepan los que estamos metidos en el ayuno. Que en ese tiempo de ayuno
nos dediquemos a afligir nuestra alma, a compungir nuestro espíritu, a desatar la ligadura de hacer lo que leímos en Isaías 58 y ahí recibiremos la bendición de Dios para siempre. Usted me dirá, pastor, pero es que los apóstoles también ayunaban. Yo le voy a decir sí, pero es que si usted lee, es decir, venga conmigo para terminar, busque el libro de Zacarías. A ver, Padre, ayúdame, ¿dónde es que está esto? Zacarías. Bendito sea el nombre del Señor. Aquí está, el capítulo 7 de Zacarías. Y dice, el título dice, el ayuno que Dios reprueba. Mire usted, otra vez dice, el ayuno que Dios no aprobó. Y si usted lee bien el verso 3 dice, y a hablar a los sacerdotes que estaban en la casa de Jehová de los ejércitos y a los profetas diciendo, lloraremos en el mes quinto, haremos abstinencia de alimentos como hemos hecho ya algunos años. Vino pues a mí palabra del Señor de los ejércitos diciendo, verso número 5, habla a todo el pueblo del país y a los sacerdotes diciendo, cuando ayunaste y lloraste en el quinto, en el séptimo mes, estos 70 años habéis ayunado para mí. Ay, Padre, como pueden ver, ahí ya no ayunaron una noche, como le dijo primero el profeta. Ahí no dejaron de comer una noche. Ahí ya cambiaron por el mes quinto y además el mes séptimo. Y si da la vuelta al capítulo número 8, a partir del verso 18 dice, vino a mí palabra de Jehová de los ejércitos diciendo, así ha dicho Jehová de los ejércitos, el ayuno del cuarto mes, oiga bien, ya le aumentaron al cuarto mes, el ayuno del quinto, el ayuno del séptimo, el ayuno del décimo, el ayuno se convertirán para la casa de Jehová en gozo y alegría y en festividades solemnes. Yo pregunto, ¿los hermanos que ayunan los ve usted gozosos y alegres? Bueno, los que hacen un ayuno verdadero sí, porque sienten es el gozo del Espíritu, el que está en Gálatas capítulo 5 y verso 22. Pero la mayoría no los encuentra usted con gozo, sino que están tristes con la cara larga porque no han comido por tantos días. Pero cuando suspenden el ayuno, llegan a la casa y se enojan con la esposa porque no les sirve rápido la comida, porque naturalmente el hambre produce ira, produce rabia. ¿Cómo se da usted cuenta que una persona hace un ayuno verdadero? Cuando ve en esa persona la manifestación del gozo del Espíritu Santo, que se manifiesta de 9 maneras. El libro de Gálatas capítulo 5 y verso 22 dice que el fruto, que es un solo fruto, manifestado de 9 maneras, dice es amor, paz, paciencia, gozo, benignidad, fe, mansedumbre, templanza. Cuando usted ve que un hombre o una mujer de Dios habla de que ayuna, usted mire si tiene esas 9 características del Espíritu Santo. Recuerde usted, ya no solamente ayunaron un día o una noche, ya cogieron la costumbre de ayunar el cuarto mes, que es el mes de Tamuz, que corresponde entre junio y julio, que se conoce como el mes de los trabajos del campo. Sino que aumentaron el quinto mes, que es el mes de Ab, que corresponde al mes de julio y agosto, que es el mes de las obras. Ayunaron el mes décimo, que es el mes de Tebet, que corresponde a diciembre y enero, donde no se hace nada y se llama el período de la muerte. Y ayunaron también el séptimo mes, que es el mes de Etanim, entre septiembre y octubre, que es el llamado el mes de las lluvias, las cosechas y la inspección por el pecado. Como ven ustedes, el cuarto mes significa trabajo, el quinto mes las obras, el décimo mes la muerte y el séptimo mes la limpieza del pecado. Como pueden ver, hermanos, todo esto que estamos enseñando ahora con ustedes en este tema no tiene nada que ver con el alimento, porque cuando se ayuna, como dice aquí, en el cuarto, quinto, séptimo y décimo mes, sin que Dios lo haya mandado a hacer, se convierte en trabajos, en fuerzas que no conducen a nada. Se trabajan en obras religiosas que no conducen a nada. Se conduce a la muerte espiritual, porque le damos el sentido a la comida y no al propósito del ayuno. Y en el mes séptimo se habla de que todos tenemos que hacer expiación por el pecado, que es el verdadero sentido del ayuno. Como ustedes pueden ver, mis amados,
El ayuno se ha malinterpretado. Incluso me acuerdo ahora, gracias Espíritu Santo por recordarme. Hay un pasaje en el libro de Primera de Reyes, capítulo 21, entre los versos 1 y 16, que habla del ayuno de una mujer llamada Jezabel. ¿Recuerdan ustedes? Esa mujer invitó al pueblo, convocó a todo el pueblo a dejar de comer para matar a un profeta. ¿Se acuerdan? O sea que el ayuno también lo usa la gente perversa, el ayuno de comida. ¿Sabían ustedes que los que más ayunan comida en el mundo son los satanistas? La gente que hace perversidad y maldad. Así que vuelvo y te digo, te repito, en el nombre de Jesús, no le des sentido al ayuno con la comida. La comida es apenas natural. Es obvio que no comemos en la presencia de Dios. Dale sentido al verdadero ayuno cuando tú hayas cumplido con los 8 principios de Isaías 58 en el verdadero ayuno. Pastor, pero es que mire, los apóstoles también ayunaban. Claro, es que usted sabe muy bien que los apóstoles vinieron a conocer del Espíritu con Cristo, con el Señor Jesús. Y se hizo efectiva la gracia después de la muerte en la cruz y de la victoria en la cruz y de la victoria en la resurrección. Ellos venían de la sinagoga. Todos ellos eran practicantes de la ley de Moisés. Pero recuerde que el Señor no vino para abrogar la ley, sino para cumplirla. Así que el Señor cumplió toda la ley. Pero ya ahora es por gracia, ya no es por ley. Léanlo en el libro de Gálatas, capítulo 3, donde dice que nadie encontrará la justificación por medio de las obras. Nadie será justificado porque deje de comer. Más bien será justificado por meterse con Dios y con el Espíritu. ¿Los apóstoles ayunaban comida? Sí, algunos de ellos sí, porque traían la costumbre judaica de las sinagogas y de la ley de Moisés. Pero yo hago una pregunta. ¿Alguna vez encuentra usted en toda la Biblia al Señor Jesucristo ayunando? Si usted me puede mostrar un solo pasaje de la Biblia donde diga, aparte de Mateo 4, que ya se los expliqué ahora, si encuentran otro pasaje donde dice que el Señor ayunaba, entonces estaremos de acuerdo en aceptar que el ayuno es comida. Pero más bien en el libro de Juan dice que cuando a él le preguntaban, ¿por qué tus discípulos ayunan? Dice más adelantico, pero el Señor nunca ayunaba comida. Él se apartaba para Dios. Padre, en el nombre de Jesús, yo bendigo esta palabra. Yo declaro que mis hermanos recibieron esta palabra a través de la libertad del Espíritu, y que ellos recibirán a partir de hoy la conciencia del Espíritu que les inquieta, para que cuando vuelvan a practicar un día, un tiempo de ayuno, sepan muy bien qué están haciendo y que les resten la importancia a la comida, que la comida de alimento no tiene nada que ver con el verdadero ayuno. Padre, yo los bendigo a los hermanos y hermanas que me escucharon en esta tarde y les invito a que sigamos teniendo este tipo de enseñanzas que yo estaré dispuesto a enviarles a todos ustedes, mis amados. Los bendigo con mi esposa en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Un abracito, hermana Dilia, por permitirnos predicar la palabra del Señor en su hogar y en su casa. Un abracito a su amado esposo, que fue una persona muy linda con nosotros, que nos atendió como a los reyes. Los bendecimos en el nombre de Jesús. Amén y amén.